Hoy vamos a hablar de un gigante que se esfumó. Una de las grandes potencias europeas que por poco más de 50 años dominó el centro del continente y luego simplemente desapareció del mapa. Nos referimos, claro, al Imperio Austrohúngaro, un experimento político tan fascinante como, al final, trágico. Para darnos una idea de lo que hablamos, primero hay que entender la escala. Austria-Hungría no era cualquier cosa, ¿eh? Para 1914 era un coloso que se extendía por toda Europa Central. Un verdadero mosaico de culturas, con un montón de nacionalidades distintas, idiomas y religiones, todos bajo un mismo techo. Y si hablamos de gente para ese mismo año, su población era de casi 53 millones de personas. O sea, esto lo ponía al nivel de las grandes potencias mundiales de la época, codeándose con Gran Bretaña, con Francia o con el Imperio Alemán. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un imperio de esta magnitud, con tanto poder y una historia tan rica, de repente, ¡pum!, se desvanezca después de la Primera Guerra Mundial? Pues la respuesta, aunque no lo crean, está en el mismo momento de su creación. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La historia de este imperio no arranca con una conquista gloriosa, sino más bien con una crisis. Nace de una solución desesperada para evitar que todo se viniera abajo. El año clave aquí es 1866. El imperio austriaco, que estaba gobernado por el emperador Francisco José I, sufre una derrota, pero una derrota humillante contra Prusia. Esta debilidad fue la señal que los nacionalistas húngaros estaban esperando para exigir con más fuerza que nunca su autonomía. El emperador, la verdad, estaba entre la espada y la pared. Y la solución fue el famosísimo Ausgleich, que en español conocemos como el Compromiso de 1867. Fue, en esencia, un pacto súper pragmático que partió el imperio en dos. Y sí, funcionó para calmar a los húngaros y evitar el colapso inminente, pero también creó las bases de un sistema que, a la larga, era totalmente inestable. A ver, ¿y cómo funcionaba esta tal monarquía dual? Pues era bastante peculiar. Francisco José era emperador de Austria, pero al mismo tiempo era rey de Hungría. Cada mitad tenía su propio parlamento, su propio primer ministro, sus propias leyes. Lo único que compartían era al monarca y tres ministerios clave: el de defensa, el de finanzas y el de asuntos exteriores. O sea, eran como dos países viviendo bajo el mismo techo. Y para que vean qué tan complejo era el asunto, hasta el ejército estaba dividido. Había un ejército común, el imperial y real, para todo el imperio. Pero además, Austria tenía su propia milicia, el Landwehr, y Hungría tenía la suya, el Honvédsek. Un verdadero dolor de cabeza administrativo que reflejaba perfecto las divisiones políticas del imperio. Ahora, pasemos a la parte donde esta solución tan ingeniosa se convierte en el mayor problema del imperio. Porque, al darle gusto a un grupo, se dejaron fuera a muchísimos otros. Este es el punto clave. El compromiso fue un acuerdo entre la élite alemana de Austria y la élite magyar de Hungría. Y el detalle es que ambas eran minorías en sus propios territorios. ¿Y qué pasó con todos los demás? Pues simplemente se les hizo a un lado. Y cuando decimos todos los demás, no hablamos de poca gente. Hablamos de millones de checos, polacos, ucranianos, rumanos, croatas, serbios, eslovacos. La lista es larguísima. El imperio era un hervidero de pueblos, y la gran mayoría ahora se sentían como ciudadanos de segunda. Los números no mienten. Los alemanes y los magiares, que eran los que mandaban, juntos no llegaban ni a la mitad de la población. El grupo más grande, con casi el 50%, eran los pueblos eslavos, que no tenían casi nada de poder. Este desbalance era literalmente una bomba de tiempo. Hay un historiador, Robert Seton Watson, que lo resumió perfecto. Él dijo que la historia del imperio después de 1867 era la de un sistema imposible que se estaba desmoronando poco a poco. Y vaya que tenía razón. La propia estructura del Estado estaba diseñada para generar conflicto. Y bueno, esa bomba de tiempo finalmente explotó. Las tensiones internas del imperio no solo lo terminaron destruyendo, sino que además arrastraron a todo el mundo a la catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial. La secuencia de eventos es trágicamente conocida. El nacionalismo, sobre todo de los serbios y croatas en el sur, era una amenaza directa para el imperio. El asesinato del heredero al trono, Francisco Fernando, en Sarajevo, fue la excusa que Viena estaba buscando para aplastar a Serbia de una vez por todas. El problema fue que, al hacerlo, activaron una red de alianzas que convirtió un problema local en una guerra mundial. La guerra fue la prueba final que este imperio tan frágil no pudo superar. La lealtad de las minorías se rompió por completo. Hay historias de regimientos enteros de soldados checos y eslovacos que desertaban en el frente ruso y se pasaban al otro bando. Preferían luchar con el enemigo que por un imperio que los oprimía.
Y el final fue increíblemente rápido. En 1916 muere el viejo emperador Francisco José, que era un símbolo de unidad. Para octubre de 1918, con la derrota militar encima, el imperio se empezó a desintegrar desde adentro. Los distintos pueblos simplemente declararon su independencia, Hungría rompió la unión y en cuestión de semanas se acabó. Todo se había terminado. Pero claro, la desaparición de un monstruo de este tamaño dejó un vacío enorme y literalmente dibujó un nuevo mapa de Europa. Vamos a ver qué fue lo que surgió de todas esas cenizas. De las ruinas de Austria-Hungría nacieron países que hoy conocemos muy bien. Austria y Hungría quedaron reducidas a una pequeña parte de lo que eran. Aparecieron Checoslovaquia y Yugoslavia, y otros países como Polonia, Rumanía e Italia aprovecharon para expandir sus fronteras a costa del antiguo imperio. Y por supuesto, todo esto quedó formalizado por los ganadores de la guerra. Los tratados de paz, como el de Saint-Germain para Austria y sobre todo el de Trianon para Hungría, fueron durísimos y básicamente firmaron el acta de defunción de la monarquía dual. Y así volvemos al principio, a esa pregunta sobre el compromiso de 1867. ¿Qué fue realmente? ¿Una jugada política genial que mantuvo la paz en una de las zonas más volátiles de Europa durante medio siglo? ¿O fue simplemente una forma de patear el problema para adelante, retrasando lo inevitable y sembrando las semillas de un conflicto todavía peor? Es una pregunta que los historiadores siguen debatiendo y que nos deja pensando en lo frágiles que pueden ser los imperios multinacionales.